que pasa en los cielos empiece a pasar en la tierra. Porque Él siempre estuvo con José, aún en la cárcel estuvo con José, halló gracia en la cárcel José, porque Dios estaba con él. Y cuando él veía que Egipto se arrodillaba delante de él, él no decía: me haré un gran nombre. Él estaba diciendo: hay un gran nombre en Egipto. Hay un gran nombre donde los egipcios se están viniendo a arrodillar, y es el nombre del gran rey. Dios es poderoso, Dios es grande. Tu vida está en el hueco de la mano de Dios. Estás guardado en el hueco de la mano de Dios. Yo les estoy hoy hablando de lo que vivió el pueblo de Israel cuando Dios les habló a través de Moisés, que Él estaba extendiendo su brazo y que estaban pasando por situaciones difíciles, muy complejas. Las más complejas las tenían en su mente. Las más difíciles estaban en su espíritu arraigadas. Me acordaré de las obras de Jehová. ¿De qué obras te acuerdas? ¿Qué memoria de qué maravillas antiguas puedes traer? Dice que es un diseño. Esta es una instrucción, no es algo eventual. Es algo que le hace bien a tu alma. Es algo que le hace bien a tus huesos. Es algo que tu cuerpo necesita recordar. Las maravillas, el poder, la gloria, las victorias, los triunfos pasados. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que obedezcas, es que haga mi voluntad. No estoy hablando de una comida natural, estoy hablando de una comida celestial. Pero esa celestial también se tiene que ver en lo natural. Porque si solo comiésemos comida celestial, ¿para qué tendríamos un cuerpo terrenal, un cuerpo natural? Porque también necesitamos una comida natural, pero tiene que estar unida a esa comida celestial. ¿Cómo ser libre de la esclavitud? Siendo hijo. Porque solo los hijos son libres y así pueden tener la herencia de la libertad de Dios. Isaías 25. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertas todos los montes y el velo en que vuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima. Entonces hemos venido hablando de cómo el pueblo de Israel, cuando fue a adorar al monte Sinaí después de todo su proceso, ahí él recibe, el pueblo de Israel, los mandamientos, las tablas de la ley. Y bueno, siguen pasando una cantidad de circunstancias que no necesariamente son las mejores, pese a que vieron actuar a Dios, pese a que vieron maravillas, señales, el poder de Dios con ellos. Siguieron ocurriendo unas situaciones en medio de ellos que no son las que están marcando esta generación. Pienso que esta generación hemos sido llamadas a adorar en el monte de Sión, y ha costado años, décadas y siglos poder hablar y entender lo que hoy hablamos, que parece sencillo pero no lo es. El saber que estamos aquí, pero también estamos en una dimensión celestial, adorando, invocando su nombre, alando tantos diseños para la tierra y para generaciones venideras. Entonces Dios se levanta para juzgar sistemas de oscuridad, y mientras tanto se prepara un gran banquete. Y cuando hemos estado comiendo, estamos uniendo este diseño de, en medio de gran banquete, ver juicios que están llegando a las naciones, y que ningún sistema que está siendo juzgado tomará provecho y se levantará para enseñorearse, sino que será llevado hasta sus términos finales. Y en eso hemos venido caminando. Entonces hemos estado compartiendo la cena ya por varias semanas, y hoy compartimos
por supuesto no tuvimos la posibilidad de hacerlo como gran congregación, una cena entre todos, pero seguramente usted en la casa lo hizo. Y quiero que esta noche revisemos un poco acerca de la cena, de la comida, del alimento, y vamos a ir caminando por donde Dios nos vaya a guiar. Quiero que revisemos Génesis capítulo 1. Al comer estamos hablando diseños de Dios, diseños eternos, y estamos sentados confiando que Dios está peleando y lo está haciendo. Se están presentando primicias. Si comemos es porque ya recibimos cosecha. Si tenemos que comer es porque ya tenemos la cosecha en nuestra mesa. Entonces, si usted tomó jugo de uva o vino, es porque ya fue recogida la cosecha. Entonces, empecemos a mirar todo este entendimiento de lo que hoy estamos uniendo espiritualmente, que no tiene que ver con una fiesta tradicional o religiosa, sino estamos uniéndonos a diseños que en un día como hoy es bueno poderlo hacer, esto no como tradición o costumbre. Génesis capítulo 1, versículo 29, y quiero empezar a hacer un recorrido no muy dispendioso de lo que es el alimento, de lo que es la comida, conforme Dios lo habló y está registrado. Génesis capítulo 1, versículo 29 registra la primera instrucción que Dios le da al hombre con respecto a la comida, al alimento que debe ingerir para su cuerpo. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, semilla, fruto y semilla, os serán para comer. Hasta ahí puedo entender que el primer diseño que Dios instruyó para que se cumpliera, y lo registro de esta forma, fue comer semillas y fruto. Adán se iba a alimentar solamente de una dieta de vegetales, de semillas y de frutas. En el versículo 30 es muy interesante porque dice: y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Entonces, de vuelta ahí vemos que también los animales tenían el mismo diseño. No se comían unos con otros, sino se alimentaban también de semillas y de frutos. En el versículo 30 vemos este registro, y en el versículo 9 del 2 empezamos a mirar cómo Dios acentúa que va a comer el hombre. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Tenía que ser agradable a la vista. ¿Qué significa esto? Que la comida no es solo sabor, también se desarrolla por medio de la vista. No solamente es un tema de gusto, sino también sensorial, que altera el olfato, la vista. Entonces, el alimento también va a ser delicioso en la medida como el hombre lo pueda ver, y de esa forma es que puede ser codicioso. Pero aquí está registrando que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, de nuevo aparece una segunda mención que el hombre debe comer, y aparece la mención del árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. En el 16, para ir avanzando, ya aparece una restricción. La primera restricción que tiene el hombre es esta: Dios le habla que puede comer de todo el árbol, de todos los árboles que están en el Edén, de todas las semillas,
pero hace una restricción: de este no. Es la primera vez que Dios le prohíbe que no puede comer el hombre. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y seguramente usted conoce las consecuencias que esta indicación, este mandato, pues no fue acogido por el hombre, y vino la muerte por causa de un alimento. Entonces estamos empezando como a revisar y a entresacar que la comida no es solo comida, que la comida no es solo alimento para nuestro cuerpo. Alcanzamos allí a ver como destellos de que la comida también pertenece a esa atmósfera espiritual, y que no necesariamente solo alimenta el cuerpo, sino lo que alimenta el cuerpo también va a alimentar el espíritu y también va a alimentar la mente. Hasta ese momento no existía la posibilidad que el hombre comiera carne o que se derramara sangre para alimentarse. Una vez peca el hombre, Dios le manda que coma, y que coma de los animales. Y también los animales empiezan unos con otros a devorarse, empiezan el diseño de los animales carnívoros, pero hasta ese momento el hombre solo comía vegetales. Pero aclaro, una vez el hombre peca, Dios le habla que empiece a comer también de los animales. Entonces, ¿qué podemos asentar aquí? Que hay alimento que proviene de Dios y hay alimento que no proviene de Dios. Es una línea tan delgada entre lo espiritual y lo natural, que trate de su espíritu abrirlo lo más que pueda para que no se confunda solamente en algo natural, porque lo que Dios quiere hablarnos va más allá de lo que podemos ver y conocemos de la comida. Hay un alimento que Dios nos está hablando y que nos está entregando para poder juzgar sistemas, para poder Él manifestarse y para nosotros poder estar confiados y reposar con Él. Ya después en adelante la Biblia va a registrar, por ejemplo, en Levítico capítulo 11, varios aspectos de prohibiciones. Todas estas son prohibiciones de la ley. Estamos haciendo un recorrido, no se afane si no voy al Nuevo Testamento, pero quiero que revisemos de estos principios que Dios registró en un inicio, qué podía y qué no podía comer el hombre. Entonces primero le dijo que no comiera del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Lo hizo, se introdujo la muerte, salieron del Edén, entró muerte, entró esclavitud, entró trabajo, entraron las enfermedades, entró la separación. Después se levanta todo un diseño de redención, los pactos con sangre, las ofrendas con sangre. Y en Levítico, ya una vez su pueblo ha salido, le empieza a dar leyes y mandatos. Si digo que recomendaciones suena liviano, pero deberían ser recomendaciones casi como órdenes o leyes o mandatos que Dios le da. Entre lo primero que le empieza a recomendar, a indicar, es con respecto a su comida. Está interesado en qué come su pueblo y sus hijos. Versículo 41 de Levítico capítulo 11. Esta es una restricción de no comer estos animales. Ya a estas alturas podemos hablar que muchos animales cayeron, que no solamente cayó Adán con el pecado y se alteró el diseño sobre Adán y sus generaciones, sino también la misma creación cayó bajo pecado, bajo corrupción, y con ella animales. Animales fueron tomados por espíritus perversos, la creación como tal. Por tanto, luego aparece Cristo como el postrer Adán para redimir la creación, para redimir los animales. Pero aquí Dios le está hablando a su pueblo de una restricción de alimentos que no debía consumir. Entonces, en el 41 registra: y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Esta versión dice que es abominación, otras no lo dicen de esta forma. No se comerá. ¿Cómo, amor?
Qué bueno que países pudieran revisar estos versículos. Anota acá, mi esposo. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Entonces, Dios estaba hablando de no comer serpientes, de no comer culebras. En el 42, todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. Está hablando de gusanos y esto. No hagáis abominable vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos con ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Por favor, les recomiendo que leamos, revisemos y no se preocupe por debates teológicos. Más adelante vamos a seguir avanzando. Estamos leyendo un versículo. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contamines vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y de las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Entonces se registra una advertencia que el hombre no comiera serpientes. Vamos a Deuteronomio capítulo 14, por favor. Deuteronomio. Estos son libros que registran leyes, mandatos, ordenanzas. Aquí hay una lista de varios animales. Ten un cuidado en la alimentación. Desde el versículo 3. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer. Podréis comer buey, oveja, cabra, ciervo, gacela, corzo, cabra montés, antílope, carnero montés, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis. Entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, no comeréis camello, liebre y conejo. Porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de esto podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Toda ave limpia podréis comer, y estas son de las que no podréis comer: el águila no la podréis comer, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo. Entonces, si bien esta manera de ley, nosotros no estamos sometidos a esta ley, pero si lo miramos con los ojos del espíritu y del cuidado y del amor de Dios para con sus hijos, yo pienso que empezamos a pensar de cuántas cosas perversas se han hecho, por ejemplo, con animales como el gallinazo, que es un animal que se alimenta de carroña, y cuántas enfermedades han venido. No estoy hablando del hoy, sino de ancestros cuando practicaban rituales con estos animales al comerlo y al rebelarse contra este cuidado. Entonces registra que el gallinazo, el milano según su especie, tampoco lo comeréis. Cuervo según su especie, ahora Elías come cuervo. El avestruz, la lechuza. Y vamos a ver que todos estos animales son animales de la noche, que hace una advertencia, que no se coman, y son animales que comúnmente son usados por las tinieblas. La gaviota, el gavilán, según su especie. El búho tampoco lo comeréis. El calamón, el pelícano, el buitre. La cigüeña, la garza, la bubilla y el murciélago. Entonces, por supuesto que hay tantas ideas y tantas hipótesis con el tema de este virus, pero
Algunas sacaron a la luz cómo el país desde donde procede este virus tiene un estilo de alimentación y de comida que precisamente se levanta contra todos los diseños de cuidado que el hombre puede tener para su alimentación conforme lo registra la Biblia. Ahora no estoy diciendo con esto que tenemos que hacerlo de esta forma. Si usted quiere comer buitre, gallinazo, serpiente, pienso que cada uno Dios va a irlo guiando, pero yo estoy revisando y mostrando cómo este tipo de animales cayeron una vez Adán comió del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Por tanto aparecen este tipo de escrituras y este tipo de conocimiento, y que habla de muerte. Aquí aparece como si estuviese juzgándose todos estos animales y estuviesen siendo llamados a redención por la sangre de Cristo. Dios juzgó toda la especie de los dinosaurios, los sacó de la tierra estos animales, pero vemos que de vuelta el hombre se empecina en hacerlos ver como una caricatura, como un dibujo animado, cuando yo me puedo preguntar, ¿por qué queremos traer de vuelta algo que Dios quiso retirar de la tierra y de su creación? Es práctica propia de la rebeldía del hombre. Entonces, si seguimos avanzando en las leyes y en qué comer o qué no comer, vamos a encontrar varias cosas, varias prohibiciones. Con esto podemos concluir que estos animales cayeron con el pecado, con la rebelión, con la desobediencia de Adán. Por tanto, quedaron como prohibidos. Hay unas características, es un tema muy profundo de ahondar en otras dimensiones, pero a nivel general podemos ver que estos animales cayeron, se hicieron inmundos, espíritus vinieron y se asentaron sobre ellos, y Dios restringe al pueblo de Israel para que no coma de estos animales, porque va a recibir una contaminación. ¿Qué puedo en el hoy anotar con esto? Que hay alimento que puede contaminar, no solamente el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Pero no nos quedemos ahí, porque es ley y son mandatos y ordenanzas y tiene muchos caminos y muchas aristas, y es bastante delicado el tema. Entonces quiero que avancemos en Jesús, cuando en Lucas, en el capítulo 12, empieza a usar otro lenguaje con respecto a la comida. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 23. Estoy abriendo camino, entonces está un poco escabroso, así que no se altere. Ahora, si Dios estaba haciendo esta salvedad al pueblo de Israel de no comer estos animales porque se habían hecho inmundo y habían caído con la desobediencia de Abel, no sabemos exactamente por qué, pero yo puedo asumir que Dios estaba cuidando a su pueblo. Todas estas advertencias son para cuidarlo, para protegerlo. Y Jesús registra en este versículo algo que empieza a confrontar la comida y la naturaleza de la comida. Versículo 23: la vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuerpos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No vales vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun los que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y aquí empieza Jesús a confrontar toda la ansiedad, la angustia por la comida, y empieza a hablar que hay otra comida que es la que Él quiere dar
que es la que Él es. Entonces lo registra Lucas capítulo 12 y Juan capítulo 4 también lo registra. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 32. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que obedezcas, es que haga mi voluntad. No estoy hablando de una comida natural, estoy hablando de una comida celestial. Yo he venido a traerles una comida celestial, pero esa celestial también se tiene que ver en lo natural. Porque si solo comiésemos comida celestial, ¿para qué tendríamos un cuerpo terrenal, un cuerpo natural? Porque también necesitamos una comida natural, pero tiene que estar unida a esa comida celestial. Y la Biblia registra muchos tipos de comida. De hecho, grandes de las situaciones difíciles que vivió el pueblo de Israel tenían que ver con comida y con sed. Dios tuvo que traerles el maná, les trajo codornices, les dio agua de la peña, tenían sed, comida. Cuando vieron el maná, ellos dijeron: ¿qué es esto? Se presentaban delante de los reyes banquetes, comida, pasaban muchas situaciones en medio de la comida. Parece que la comida une ambientes espirituales. Ahora, de repente, esta es una revelación que hay que seguir avanzando, profundizando, que cuando comemos, algo pasa en el ambiente espiritual cuando nos alimentamos y cuando somos cuidadosos del alimento que estamos ingiriendo en lo natural, algo pasa en lo celestial. Y también nos alimentamos de comida celestial y espiritual, que es Cristo mismo, y nos empieza a saciar también el propio cuerpo. Revisemos lo que dice Juan capítulo 6, por ejemplo. Porque mi carne, versículo 55, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. De hecho, revisemos un poquito antes, desde el 53. Estaba Jesús con los judíos y dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto es algo que nos debe ser revelado. De lo contrario, nos quedamos solamente con la visión de los judíos. ¿Está diciendo que no lo comamos? ¿Que bebamos su sangre? Y Jesús permanentemente, Él se va a hacer ver como comida, como alimento. Su persona, su cuerpo, su sangre, alimento, que va más allá de nosotros partir el pan, tomar jugo de uva o beber vino. Va mucho más allá que eso. Entonces Él aquí lo empieza a registrar. De hecho, revisemos el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Y esa vida eterna hace que permanezca. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Coman comida eterna. Pero por supuesto también coman comida que refleje esa eternidad en ustedes.
revisemos el versículo 35 del mismo 6. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Coman mi cuerpo y beban mi sangre. Si puede cerrar sus ojos en este momento y meditar en esto. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta es una comida celestial. Esta es una comida que pertenece a otra dimensión. Esta no es una comida natural. Y si registramos y meditamos lo que está en Mateo capítulo 26, vamos a Mateo. Vamos a empezar a mirar qué otras cosas pasan en la comida, porque Jesús comía con sus discípulos, Él compartía con sus discípulos, comió la cena antes de morir y también después de morir, de resucitar, perdón. (26, 17). Ahora esta es una comida que fue muy difícil estar en esa comida. Desde el versículo 17 registra: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. De vuelta, que habrán sentido todos los discípulos. Estaban comiendo y Jesús hace esta declaración en medio de la comida. Esto acontece en medio del compartir el alimento. Alguien me va a entregar y alguien va a ser condenado. Y en medio de una comida también va a haber gran liberación, va a haber gran salvación. Porque esa entrega no va a ser para muerte, va a ser para vida. Esto pasó en la comida de Jesús con sus discípulos, que es lo que Dios nos estuvo hablando al compartir la comida, la cena, al estar esta noche, esta tarde, cenando. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y comían. Y mientras lo hacían, de cierto os digo, dijo Jesús, uno de ustedes me va a entregar. Y entristeciéndose en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió diciendo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Cómo sería el ambiente en esa comida, en esa cena? Sería que pudieron seguir comiendo bocado. ¿Sería que alguien pensó en poner un tema diferente? ¿O en inclinar su cabeza? ¿O en tomar un poco de agua? ¿O beber vino? Parecía
Parecía el ambiente muy fuerte, muy difícil. Una comida hablando de muerte, hablando de traición, de entrega. En medio de una comida. ¿Por qué no fue en el monte? ¿Por qué no fue en una plaza? En una plaza Jesús pudo haberles dicho: el que me tocare es el que me va a entregar, porque está escrito: mas hay aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuese no haber nacido. Esto ocurre en una comida. Es un ambiente acogedor, es un ambiente tranquilo, es un ambiente que está uniendo diseños eternos, es un ambiente que es gobernado por Dios o por tinieblas. Jesús estaba siendo escuchado no solo por sus discípulos, sino en dimensiones celestiales. El mismo Satanás estaba escuchando lo que estaba pasando en esa cena. Jesús le estaba diciendo: bueno hubiera sido que no hubiera nacido. El que lo va a hacer me va a entregar, me va a traicionar, está aquí, está comiendo con nosotros. Pero esa entrega, si bien no es un paralelo, pero muestra cómo parecía que el diablo estaba diciendo: lo vencí, lo voy a traicionar y la muerte se va a enseñorear. Esa traición que estaba siendo condenada por Jesús y que era necesaria que se diera, iba a traer gran liberación. Moriría pero resucitaría. Y generaciones serían libres del yugo de la muerte, de la esclavitud, del pecado, de la traición. No habría más Judas que ocuparan ese lugar. No habrían más traidores en medio de tu casa, de tu familia. Y este es un principio que se deben reclamar en las familias. Parecía como cuando los egipcios iban tras el pueblo de Israel y ellos pensaban que los iban a capturar. Y de repente dejan de ver el pueblo de Israel y ven a Jehová de los ejércitos y dice: huyamos, Dios está peleando por ellos. El diablo está diciendo: lo voy a matar. Ya está cumplido, habrá quien lo traicione. Y esa traición, al ser parte del equipo, de sus discípulos, de sus amigos, era el derecho legal que el diablo necesitaba para entrar. Pero esa cena iba a traer gran liberación. Entonces, a primera vista parece que la cena era bastante compleja, difícil. Había angustia, había incertidumbre. Se preguntaban entre ellos: ¿seré yo? Pero esta cena sería la puerta que el cielo estaba abriendo para que se cumplieran diseños de salvación, para que el gobierno que había perdido el hombre por causa de una comida, por causa de lo que vieron sus ojos, y al parecer fue bueno ante sus ojos, al haber escuchado la seducción de la serpiente. Y esto lo registra desde el 25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Lo sintió. Judas sintió que él era la puerta de la traición. Le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, ¿cómo siguieron comiendo, verdad? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: coman, este es mi cuerpo. Y tomen la copa, y habiendo dado gracias les dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.